trabajando en una línea contra incendios. Entonces nosotros Sí, tenemos una planta perfil de eso. Entonces, ¿cómo haría yo para coger, digamos, yo hago todo mi diseño en 3D, pero cómo hago para montarlo a un sitio en planta que me queden con coordenadas y cotas amarrado? Le puedo dar como normalmente hacen en el AutoCAD, que le da a mover y le da las coordenadas de ese punto. sí, sí, tú puedes normal, te das las coordenadas normales. Ahí lo que normalmente uno hace es como amarrar un punto de tu maqueta o de tu modelo 3D del cual sepas las coordenadas, ¿cierto? Ahí primero lo que necesita uno es tener el XREF de topografía o el archivo de topografía que hayan hecho de la zona donde se va a realizar el proyecto, ¿cierto? Ahí entonces ya tiene uno los niveles y las coordenadas. Y con base en esas coordenadas tú debes identificar una coordenada o un elemento de tu maqueta y hacer el match entre moviendo tu maqueta hacia las coordenadas. Pero se hace normalmente, o sea, no. Desde que O sea, tengas las coordenadas no hay ningún problema. con el comando normal mover. Y la Sí, topografía que se utiliza, esa puede ser generada con cualquier programa, como con el Civil 3D. de hecho es aconsejable que le pases un tiempo. El archivo del CV 3D genera los puntos, ¿cierto? Genera los puntos Sí, con señor. coordenadas X no, o norte, sur, Sí, eh, norte y este, y las elevación. norte y este elevación. Y entonces tú identificas cualquier punto de la maqueta de que tengas conocimiento y lo mueves hacia tu punto de la topografía. Eso es lo que se tiene que hacer normalmente, Ah, listo. pero se mueve Y normal, normal, con el comando mover y ya se le dan las con el coordenadas comando para mover. movería, sí, sí, Ah, listo. exacto. Bueno, y yo, digamos, cuando quiera darle la orientación a mi maqueta, yo se la puedo dar también con el mismo comando rotar. Sí, tú puedes rotar la maqueta de cualquier forma o en cualquier sentido más bien, y se da rotando con el comando rotar. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, cuando tú vas a generar los isométricos, tienes que saber cuánto la rotaste, cuántos grados. ¿Por qué? Porque el ideal de unos isométricos bien generados es que tengan el ángulo correcto de visualización. Entonces, si giraste 48 grados tu maqueta, tienes que indicarle al software cuando vayas a generar los isométricos que estos isométricos deben estar seteados a 48 grados. Pero digamos, si yo tengo mi topografía inicial de un terreno natural y yo roto mi maqueta sobre esa topografía, ahí ya no me quedarían orientados con la norte para Sí, claro, generar ahí mis quedan isométricos. orientados. Sí, lo que pasa es que se manejan un norte de planta y un norte geográfico, Sí, por sí, señor. decirlo de alguna forma. Entonces, nuestro norte geográfico nos lo es mandatorio por la topografía, ¿sí? Es clave, tener una buena topografía es un punto de partida importantísimo para una buena maqueta. Cuando tenemos esa topografía bien hecha, nuestra maqueta deberá ir orientada basada en esa topografía. Pero cuando nosotros vayamos a generar los isométricos, pero cuando nosotros vayamos a rotar más bien nuestra maqueta no va a quedar con el norte, digamos, de manera ortogonal. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, para que esos isométricos para que cuando generemos nosotros esos isométricos queden ortogonales, que darle, tenemos que setear el ángulo de generación de isométricos. Bueno. Entonces vamos Sí, a arrancar aquí normal, vamos a plan, vamos a setup. Aquí en setup, pero mira que vamos. no,
O sea, veo la pantalla, pero no estoy viendo lo que usted está haciendo en este momento. Ah, ya, ahora sí, que fue que está lenta la red. Qué pena. Ah, listo, listo. Ahí ya ves el cuadro de plan setup. Sí, ahí ya está en setup y se tiene el mouse en este momento en paletas. Exacto, listo. Entonces, ahí normalmente vamos a usar spec. Ahí lo que estaba haciendo, pues no te expliqué, pero ahí lo volvemos a hacer. Ahí lo que estaba haciendo, Diego, era dándole la configuración inicial al CADWORKS, ¿cierto? Sí. Yo aquí tengo unas spec, pero tú en tu computador debes tener unos spec que son los que por defecto trae ya el programa, Sí, el ¿cierto? programa no trae sino el de 150. Listo. Bueno, yo puedo enviarte entonces, ¿y sabes a qué hace referencia ese 150? Sí. Eso es la, ¿cómo es que es? La especificación de la tubería. Sí, señor, sí, el writing, Algo así. la especificación de tubería ahí. Sí, pues Ahí, donde estamos trabajando nosotros, lo que pasa es que en este momento yo estoy allá como dibujante y yo los isométricos los estoy haciendo es manuales en AutoCAD, pero la idea vale. es que toca entregar en 3D ese trabajo que se está haciendo. Entonces, Y están manejando rating 150. sí, sí, señor. Listo. Vale. Entonces, el que tienes por ahora te serviría. Habría que mirar si tiene la mayoría de componentes o de elementos de tubería, pero normalmente tienen los elementos, normalmente estos spec tienen los elementos básicos, los que se utilizan en todas las líneas de tubería. Entonces, no creo que vayas a tener problema. Si llegas a tener por ahí de pronto un accesorio que te esté haciendo falta o algún elemento, digamos, especial, pues me cuentas y miramos cómo lo podemos representar. Listo, listo. Listo. Entonces aquí cogemos 150, apply and close, y aquí nosotros vamos a abrir la paleta de spec. Y aquí entonces queda habilitado. Bueno, aquí también se puede palettes. Aquí en la parte del setup cogemos 150 y acá le vamos a dar en main. Esta es en la M es de main, el diámetro Sí, mayor. allá el diámetro mayor es de 20 pulgadas y las reducciones van a 14. Podemos hacer el ejercicio con lo. Listo. Si tuviésemos la topografía, si tuviésemos la topografía, podríamos como aplicarla, utilizarla, pero en este caso, no, en este momento, pues no la tenemos, pero lo que te digo, tú puedes mover tu maqueta o arrancar con un elemento, es decir, si tienes, vamos a arrancar aquí con esta brida, vamos a colocar una brida, y esa brida tú la puedes colocar en el punto que quieras, ¿sí? Si tienes identificadas las coordenadas, la mandas para allá. Aquí vamos a arrancar en el punto 0, 0, 0, suponiendo que esa sea la coordenada inicial, Sí, y para allá nos ubicó ya nuestro elemento, ¿sí? Le colocamos F8 para que el elemento quede de manera ortogonal, ¿sí? Y no sé si a ti te aparece este más cuando tú estás trabajando o no te aparece. eh, sí, sí, él la aparece. O si no, yo le doy clic, se la selecciono y le doy clic derecho y le doy DI, creo que es el comandito. Para seguir con los otros elementos, digamos acá, Sí, lo selecciono y ahí aparece el seleccionas, mouse. Y ahí en sí, el ahí le mouse puedes después le dar. doy DI, no me acuerdo mucho del comando. Listo. Aquí hay algo, cada quien tiene como su estilo para trabajar, pero yo te voy a dar como unos tips o unas herramientas para que el trabajo sea un poco más fluido. Cuando tú Sí, cliqueas ese más, él te da la posibilidad de extender o de extender la tubería, ¿cierto? sí, Si tú tienes, seguido de esa brida, tienes una línea de un tubo,
digamos que sea de 2500 milímetros, le da los 2500 milímetros y le das enter, ¿cierto? Sí, señor. Y él ahí te colocó tu tubo de 2500. Fijamos las dimensiones. Y aquí está, este tubo tiene 2500. ¿Sí? Es como para no ponerse uno a medir cada elemento que va colocando, sino como para que el trabajo empiece a rendir un poco. La maqueta se va haciendo como más engorrosa y con más elementos, entonces estos tipsitos hacen que nos rinda más. Hacemos Listo. clic en el mouse, por ejemplo, le damos L de león, L, enter, y él nos va a sacar este listado, Diego. ¿Sí? En este listado tenemos los demás elementos que ese spec nos permite utilizar en esta línea. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, un codo de 90 grados. Aquí está nuestro codo de 90 grados. ¿Cierto? Seguido de ese codo, entonces vamos a darle otra vez L. ¿Sí? Y vamos a colocar una reducción concéntrica a 14 pulgadas. Y podemos darle otra vez L. Vamos a meter una brida. Y las bridas, bueno, aquí en esta especificación que yo tengo varios tipos de bridas. Tú sabes que las bridas tienen su clasificación, ¿cierto? Esa Sí. clasificación viene por rating, ¿cierto? Si son 150, 300, 600, 900, 1500 y 2500. Esa es la clasificación por su rating. Pero también están clasificadas por sus caras, si son flat face, o sea, cara plana, o si son raised face, si tienen cara con realce. Y de igual forma tienen su clasificación en cuanto a su forma, si son welding neck, si son slip-on, si son una brida No, ciega. las de son welding nail. Welding neck, listo, perfecto. Entonces vamos a meter las welding neck. Y vamos a suponer entonces L, enter, y vamos a mirar por aquí una válvula, de compuerta, ¿cierto? Después de la válvula de compuerta vendría otra brida. Listo. Fíjate que aquí ya nos está colocando, porque yo lo tengo configurado así, no sé si tú lo tienes configurado de esa forma, aquí nos está colocando ya el empaque Sí, y los yo pernos. lo configuré así para que salieran de una vez los empaques y los pernas. Listo, listo, listo. Entonces, resulta que yo tengo que girar digamos que esa es parte de nuestra maqueta, la vamos pues a mover, ya sabes que se mueve de la misma forma, la vamos a rotar, vamos a rotar. Se puede rotar si tienes los grados o por referencia, se puede rotar de cualquier forma. Aquí Sí. vamos a girar esto 48 grados, por ejemplo. Aquí nos gira 48 grados. Y vamos a generar aquí un isométrico, ¿cierto? Accessory. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿cierto? Aquí hay dos maneras de generar los isométricos. Una es si nuestra maqueta, normalmente nuestras maquetas y nuestras líneas de tubería están elaboradas bajo un documento que se llama el P&ID. Sí, Si señor. lo, ¿cierto? Ese P&ID nos va a indicar a nosotros, Diego, la interconexión de tuberías entre equipos, la instrumentación que contienen esas tuberías, los nombres de las tuberías, porque tú sabes que una instalación de tubería puede tener muchas líneas, esas líneas, cada una de esas líneas para ser identificada debe tener un tag o un nombre. Sí, El señor. PNID nos indica esos nombres. Entonces, en este caso que no tenemos nombre de línea, simplemente vamos a coger acá Plan, Accessory, Isogen e Isogen Out. En el Isogen Out tenemos nosotros una ruta
una ruta en la cual, una ruta sobre la cual va a estar generado nuestros isométricos. Yo te pregunto si tú tienes esa ruta ya hecha en tu computador. No, 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 no la tengo. O sea, tú todavía no has generado isométricos. No, no, señor. No, esta Listo, vez ahorita con lo de los 3D y no más. listo. Bueno, bien. Entonces, aquí te voy explicando. Esta ruta la tienes que generar en, en una partecita que se llama el iConfigure. ¿Sí? Que está por acá. Duplicar. Aquí está, iConfigure. Si quieres tomar la pantalla o anotar el ruteo, hacerle como una captura de pantalla, Sí, voy porque a esto es hacer importante, Diego. Listo. Entonces te metes a tu AutoCAD, a tu CADWorks. ¿Qué CADWorks tienes instalado? el 2014. Ah, perfecto, es este mismo. Entonces, te metes ahí en AutoCAD. En AutoCAD te metes en Isogen. En Isogen te vas a meter en iConfigure y ahí te aparece el iconito de iConfigure. Entonces ahí vas a hacer clic. Él se toma un momento mientras piensa y nos va a abrir una ventana. Yo cambio. Pero en el suyo no me apareció lo que usted hizo. No, ya me di cuenta. Es que estoy compartiendo, ya te comparto la pantalla completa. Compartir pantalla. Listo, lo vamos a volver a hacer. Ahí estás viendo la pantalla completa, ¿cierto? Sí, ahí sí lo estoy viendo completo. Listo. Pues vamos a volverlo a hacer. Nos metemos a inicio. En inicio nos vamos a ir a todos los programas. Vamos a ir a CADWorks. Isogen, iConfigure y iConfigure. ¿Listo? Si quieres, tómale el pantallazo a esa ruta. Sí, pero un momento ya lo. Tranquilo, dale. No avises para seguir. Listo. Vale. Entonces ahí le damos a iConfigure y nos va a abrir una ventana adicional, que es esta. ¿Sí? Y aquí es donde tú generas la ruta. ¿Sí? Esa ruta digamos que es como una estructura organizacional en donde vas a tener tú guardados los isométricos, ¿sí? Ujú. Entonces aquí en este caso se genera la primera carpeta, que es esta, de esa se desglosa la segunda carpeta, que en esa segunda carpeta de esto también toman el pantallazo, porfa. Y de esa segunda carpeta es donde se ubica el formato. Miramos aquí algo. Esto ya es algo como más avanzado, pero sin embargo te voy a decir para qué sirve, para qué funciona. Resulta que en el ruteo, cuando tú escoges la ruta, en este pedacito de acá donde tú le colocas Final Fab, Sí. ese es un formato que tiene el equipo, que tiene el programa por defecto. Tú ese formato lo puedes cambiar, lo puedes meter logos, te puedes hacer un poco de cosas que ya te voy a explicar en el ejercicio más adelante. ¿Sí? Si tú lo quieres editar, entonces te metes aquí, como dice esto, a editar, para editarlo, y te va a aparecer esta ventana. Aquí está como las opciones con las cuales tú puedes empezar a formar ese formato, ¿sí? Si quieres meterle más casillas, si quieres
Él te va diciendo uno a uno cuáles son como los ítems que puedes hacer que aparezcan o no aparezcan en tu formato. Aquí está la parte de dibujo, ¿sí? Donde puedes editar, digamos, cotas, líneas de grosor del dibujo. Aquí puedes, en esta otra puedes empezar a jugar con los espacios en cuanto a los componentes de tubería, a el tipo de imagen, el tipo de visualización que quieres que se vea. En este, por ejemplo, puedes cuadrar las cotas, ¿sí? Este es un tipo, aquí te estoy dando nomás como la entrada, la posibilidad de entrar y explorar un poco esto, pues porque esto ya es un poco más avanzado, ¿sí? Sí, Sin embargo, te aquí para pregunto. uno configurar todo el dibujo de los isométricos, ¿cierto? Exactamente, todos los isométricos. Aquí estamos hablando solamente de isométricos, no estamos hablando de maquetas ni de elementos de tubería en la maqueta, no es solamente los isométricos. ¿Sí? Aquí en esta tú puedes empezar a cuadrar el listado de materiales, en dónde quieres que te aparezca, de qué manera quieres que te aparezca, si quieres que te aparezca en este caso soldaduras o no soldaduras, si tienes Ah, varias hojas. referente a lo que usted me dice, las soldaduras, ahí con esa configuración aparecerían el número de las soldaduras o Sí, simplemente aparecería la soldadura. ahí tú puedes hacer que aparezcan cuántas soldaduras hay por línea y le puedes dar una descripción. ¿Sí? Un número, ¿sí? Sí, sí, un número. Se configura acá, en esta parte. ¿Listo? Entonces aquí es donde tú editas eso. Aquí lo importante era saber qué es eso, para qué sirve y ya uno, Lo va digamos que cacharreando. personalmente, exactamente, cacharreando ya se entera uno de lo que es. Aquí esto sí es importante que tú lo generes, porque si no generas esta ruta no te va a generar los isométricos después. Fíjate que acá dice OPL, SP, SP y Final Pub. Listo, cerramos. Fíjate acá lo que nos sale. ¿De dónde nos sale? Plan, Accessory, Isogen e Isogen Auto. Mira que nos sale exactamente la misma ruta. OPLSP, SP, Final, PAP, y aquí nos aparece ya. Esto ya es el nombre con el cual va a salir el isométrico. O sea Y que ahí aquí lo lo que dejamos. hice fue que le di a usted como si fueran las especificaciones del isométrico, cómo quiero que salgan, ¿sí? No, no, no. ¿Dónde quiero que salga? Es como Mm, una ruta, ah, ¿sí? ¿dónde y cómo? ¿O simplemente dónde? Simplemente donde el cómo es en editar, donde te mostré lo de Sí, la. donde me muestro los cuadritos ahí. Exacto. Ahí ese es el cómo y este es el dónde. Ah, listo. ¿Listo? Entonces, aquí le vamos a dar OK y él nos pregunta, ¿lo va a sacar por número de línea o por elemento seleccionado? Lo vamos a sacar por elemento seleccionado porque por número de línea no hemos asignado el nombre de la línea aún, ¿cierto? Sí, Entonces vamos sí. a seleccionar componentes y lo seleccionamos. Damos Enter. Nos saca esta ventana. En esta ventana él nos está diciendo que va a salir una hoja por esos elementos. Entonces le vamos a decir que sí, que lo abra. Y aquí nos sacó el isométrico, ¿cierto? Este es un formato que yo tengo Ya configurado. ya configurado, es un formato con el que a veces trabajo, pero todas estas opciones se pueden cuadrar y se pueden editar donde te digo. ¿Te acuerdas en el Mm, iConfigure? En la parte de dibujo, ¿sí? Aquí nos sale a nosotros también, entonces, pero fíjate que él sale ahí como que no se entiende, como que está torcido, como que, sí, sale raro. ¿cierto? Sale raro. Claro, entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó.
Nos devolvemos para el archivo de acá. Y lo que pasó es que nosotros lo giramos, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a generar otro. Accessory, isogen out. Y acá en settings le vamos a dar a cambiar el norte. ¿Recuerdas que lo giramos? El norte Sí. iba a 48. No me acuerdo si era 48. Creo que sí. 48. Y le decimos OK. Le decimos por selección de componentes. Volvemos a girar ahí. OK. Selección de componentes. Seleccionamos. Enter. Le decimos otra vez que sí. Y fíjate que aquí ya ahí cambia la posición. Creo que no era 48 el ángulo que colocamos, que era menos 48. Sí, la Sin verdad no embargo, me acuerdo. fíjate que cambió la posición, ¿cierto? Esto es importante saberlo. Esto es importante saberlo porque digamos que nuestras maquetas y nuestras líneas de tubería geográficamente ubicadas no siempre están orientadas hacia el norte o hacia el este, ¿sí? Ellas tienen unos grados de variación. Esos grados de variación tenemos que indicarlos nosotros acá para que el isométrico nos salga digamos, ortogonal. Entonces, miramos aquí cuántos grados fue lo que la viramos. Un segundito. No me acordé cuántos eran. Si nosotros aquí generamos el isométrico, aquí también salió así. Aquí hay un tema con el norte, con la ubicación. Este es uno, este es otro. Ah, es que este sí es. Mira, este sí. Esta es la línea que. Esta es la línea de tubería y esta es la línea de cota. Entonces, aquí lo que hay que saber es precisamente eso. ¿Cuántos grados en dirección al norte está virado nuestra maqueta? ¿Vale? Sí. Y si uno, digamos, desde que inicia la maqueta la va direccionando, ¿tiene Mejor, también ese pues inconveniente? No, de ¿cierto? hecho, señor, ¿me repites por favor? Digamos, si yo cojo y direcciono mi maqueta directamente con la topografía por donde tengo que pasarla, después no necesito hacer ese procedimiento, ¿cierto? Porque si ya hago direccionada la maqueta. No. Es decir, tú empiezas a generar la maqueta ya con el ángulo o la orientación según tu topografía, y eso no indica que vaya orientada hacia el norte o hacia el este. Está claro. Entonces, cuando tú generes los isométricos, tienes que saber cuál es la variación, si es 40 grados, si es 45, si son 3 grados, para que cuando lo generes acá, plan, accessory, isogen out, en settings, no sé si estás tomando nota de este procedimiento. No, pues, la verdad, como lo estamos haciendo así como rápido, estaba como era Sí. mirando, pero No, pero ven, lo anotamos porque sí es necesario. Y más tú que eres topógrafo, necesitas como saber cómo viro yo o cómo altero la generación de los isométricos con el ángulo de orientación. sí, sí, ¿Listo? sí. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Ya cuando tú tienes la maqueta generada y ya sabes que esa maqueta está orientada 48 grados o 35 o 15 grados Sí. en X dirección, tú te vas para plan, accessory, isogen out.
Listo, ahí tomaste pantallas. No, espere. Ah, espere, Ahí te lo dejo. espere, Antico. Tranquilo. Ah, listo. Listo, Isogenaut. Y aquí en Isogenaut te aparece la ventana en donde está la estructura digamos que, de los cajones donde vas a guardar los isométricos, las carpetas. Y aquí en Settings es donde tú le vas a dar, acá en este punto, el ángulo de variación que tú identificas ya en tu topografía. Listo. Espera un Según el, momentico. Espera un momento. aquí, debajo está acá para que la tomes bien. Eso. ¿Me puede colocar el mouse ahí antes lo coloco aquí en setting? ¿Por acá? Listo. Listo. Listo, listo. Bueno, eso con referencia a... ¿Qué otra pregunta tenías por ahí, Diego? Eh, Ahí el programa me muestra los codos a 45 y a 90 grados, los normales, pero pues no siempre tengo o sea, esos ángulos. Sí, Entonces, ¿cómo haría yo, digamos, cuando tengo un alineamiento que puede tener un ángulo de 35 grados o de 10, de 12? ¿Cómo haría ahí para esos codos? esos son, sí, esos son trimeados. O Ahí son curvas. no, lo que se trabajaría ahí, digamos que yo tengo mi alineamiento horizontal y en mi alineamiento horizontal tengo algunos ángulos que son menores o mayores a 45 o a 90 grados. Entonces, ¿cómo yo haría para trabajar esos ángulos? Tienes que habilitar la opción. Te vas a meter aquí en plan, setup, configuration, settings. Y por aquí, yo lo tengo deshabilitado porque la verdad poco no sale ese tema de los codos trimeados. Y aquí hay una opción in rules. Un segundo, la buscamos. Aquí está. Mira, yo la tengo deshabilitada. Sí, cuando usted la estaba configurando en los videos que nos envió del curso, yo Sí, la habilité en automático. sí, sí. Entonces, por eso ya, ¿le quieres tomar pantallazo a esto o ya sabes dónde? No, eso sí yo sé dónde queda ahí para habilitarlo, pero no sé es el procedimiento si yo tengo un alineamiento y donde se forma mi codo no es igual a 45 o a 90, tiene un ángulo distinto. Entonces, ¿cómo haría ahí para hacer mi codo ahí, para montar un codo? Hagamos, hagámoslo acá. Hace rato no hago ella. Sí me acuerdo. Sí, porque es que el diseño que nos enviaron a nosotros ahí ¿en qué? Que nos enviaron el diseño original de la línea Sí, ¿de qué? De la línea contra incendios de la refinería de Barranca, que estamos instalando. O sea, ellas sí, la gran mayoría vienen codos de 90 y de 45, pero se han hecho modificaciones y los y no corner. tienen, sí, no tienen esos ángulos, los han cambiado, los han mitrado.
Sí, pero normalmente es menores de 90. Sí, Sí, pues este que acabamos nosotros de generar en acá, sí, este que 22. acabamos de hacer, sí, señor. Digamos, yo tengo una planta. Cuando yo tengo la Sí. planta, yo genero, ¿qué genero primero? ¿Genero mi dibujo en planta, el alineamiento en planta o genero primero mi tubería en 3D? Siempre, siempre, siempre se genera primero en 3D. ¿Por qué? Porque en el 3D nos va precisamente a delimitar esos parámetros de horizontal, vertical y profundidad. ¿Sí? Los tres ejes X, Y, Z, que es lo que nos forma a nosotros nuestro 3D. En el caso tal de que nosotros ya tengamos aquí, por ejemplo, nosotros tenemos esto, variemos esto aquí hacia abajo. Aquí nosotros ya tenemos un alto, un largo y un ancho. ¿Sí? Sí, sí, señor. Podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la vista de planta, en top, desde arriba. Sí, creo entender ya qué es lo que necesitas. Tenemos esto. Esto es un 3D, ¿cierto? Esto es un 3D. Pero nosotros podemos generar un 2D. ¿Cómo se genera ese 2D? Accesorio, 2D. Seleccionamos los objetos. Y aquí él nos va a preguntar a nosotros qué clase de generación 2D necesitamos. Si solamente queremos ver las líneas del sólido, es decir, los bordes de las tuberías, Sí. o si queremos ver los sólidos y el center line. Y ahí ya nos da otras opciones, pero entonces ya es cacharrear cuál de esas. En este caso vamos a hacer este, sólido Sí, con el centerline. con el center line. Y ya, él nos lo debe haber generado. Aquí está. Él no lo ubica él no lo coloca en la misma ubicación en la que está nuestro 3D. ¿Sí? Mira, aquí está. Pero yo lo puedo mover de ahí. Ah, sí. Claro, claro. Tú lo puedes copiar, ¿sí? Lo puedes copiar desde arriba del top con coordenadas, porque como uno genera la maqueta ya sobre coordenadas geográficas establecidas, uno puede copiarlo Sí, con y punto de montarlo ahí, base. rotarlo sobre la planta. Sí, 00. Entonces aquí selecciona uno, el archivito, ya lo copiaste, se va para uno nuevo. Y aquí le decimos copiar con los puntos de coordenada iniciales o base. Y él no lo va a generar donde estaba. ¿Sí? Sí, sí, señor. Estos elementos son los que se utilizan. Esta herramienta, mejor, Diego, esta herramienta de 2D es la que se utiliza para generar las planimetrías. ¿Sí? Sí, sí, señor. Porque cuando, básicamente, en diseño de tubería, tenemos nosotros 4 elementos fundamentales. Bueno, sí, ¿cierto? En orden vendría siendo así. El primero, que es el PNID, que es el que nos da a nosotros el procesista, donde nos indica los diagramas de tubería, la interconexión entre equipos, la instrumentación, toda esa parte del proceso, que no nos indica a nosotros medidas, ni tamaños, ni dimensiones de la maqueta, sino lo que va a llevar la maqueta en cuanto a sus accesorios de tubería. Con ese PNID nosotros pasamos a un segundo elemento no menos importante, que es la maqueta. La maqueta entonces ya nosotros empezamos a generarla basándonos en una topografía y en unos espacios geográficos ya establecidos. ¿Sí? Ahí Sí, vamos señor. a empezar a nosotros darle a la maqueta un largo, un ancho, una altura, un nivel. Cuando esa maqueta esté terminada, empezamos ya nosotros a hacer algo que se llama un key plan. No sé si lo identificas, ¿lo has escuchado? El key plan. No, no, no. No, no, no. ¿Como un Vale. modelado? No, el key plan es un plano general de toda el área donde se encuentra la instalación de tubería
y se divide en áreas. ¿Por qué se divide en áreas? Porque nuestra zona es muy grande, ¿sí? No sé cuántos metros cuadrados pueda llegar a tener. Y el nivel de detalle en los documentos de ingeniería tiende a ser las áreas más pequeñas. ¿Sí? Sí. Entonces, ven a ver si yo de pronto aquí para desenredarnos, porque es que eso hablado es que es como complicado, pero déjame ver yo Sí, no, acá. yo por eso le estaba diciendo, yo sé si de pronto tiene unos videitos específicos o para yo guiarme. Sí, Ahí ven aquí a ver ya qué usted, tengo. Listo, listo, listo. Aquí, por ejemplo, no, estos son maquetas de tuberías. Me cargadero suavizado. Modelos, sí, acá no tengo. Te voy a enviar entonces lo que es un plot plan, porque lo que te entiendo es que tienes que entregar una ingeniería de ese sistema contra incendio. sí, exacto, sí, señor. Listo, Ya listo. como la AdWill. Como el Advil, sí. Entonces, listo. Lo primero es esto. Plot plan. Del plot plan se va a desprender un key plan. Del key plan se van a desprender un número indeterminado. Pueden ser 4 o 5, pueden ser 100 o 120 layouts. Ujú. Perdóname acá. Layouts. O planimetrías, ¿cierto? Sí, Perdóname señor. que escribí mal todo. ¿Cierto? Y acá, como quinto, están los isométricos. Estos son los isométricos. Entonces, en este plot plan se muestra, es un plano en el que se muestra únicamente las estructuras, digamos, civiles y los equipos Sí, de sí, un señor. área, ¿sí? En vista en planta. Ya tú ves a qué distancia está un tanque de una bomba, a qué distancia están estas bombas de una caseta de una caseta de cuarto de control, pero en el plot plan no ves tuberías, ¿sí? No, digamos Y en el ves proyecto que todo, estoy yo, en ese lo que muestran es, ahí lo llaman como el plano civil, y lo que muestran es la soportería, todas las cimentaciones de la soportería. toda la soportería. Sí, sí, lo que pasa es que ahí, allá en el proyecto hay parte civil y hay parte mecánica. La parte civil vienen unas cimentaciones en concreto, que es donde van la soportería metálica. Allá hay soportería metálica en T, que le llaman ST1, y hay unos que van que van como en L, que le llaman ST3. Sí, ya te Entonces, entiendo. Sí, aquí lo que quiero dejar como dejarte claro es que el nivel de detalle de una ingeniería va de mayor a menor en cuanto a espacio. En el plot plan se muestra de una manera muy genérica la ubicación de los tanques, la ubicación de las bombas, la ubicación de los edificios que puedan hacer parte de la ingeniería. sí, Como ese plot plan comprende un área tan extensa, se empieza a reducir esa área en un key plan. Ah, yo debo tener aquí un... Debe haber algo de eso por acá. Se empieza a reducir, entonces ese plot plan se divide en unas áreas más pequeñas y por eso te digo yo que pueden salir dependiendo el área, pueden salir 5 áreas, 6 áreas, bueno, dependiendo. sí. Miramos aquí, aquí hay un ejemplo. Este de acá es un plot plan.
porque es que aquí nos estamos saliendo un poco del tema, pero sí me interesa como dejarte claro eso. Mira, esto es un plot plan, ¿sí? Mm, Este es un plot plan. Fíjate que hay tanques, fíjate que hay ubicación de bombas, separadores, un pocotón de elementos ahí. Y todo está pues topográficamente referenciado con sus coordenadas, sí, sí, ¿cierto? señor. Listo. Eso es un plot plan. Pero resulta que de ese plot plan salen unas planimetrías. Ahora, pues, un segundito mientras abre. Bueno, quise abrir. Bueno, pero fíjate que acá en esta zona de acá, si le alcanzas a ver, Sí, sí, señor. Ahí especifica el... este es el plot plan con una retícula. Es que no sé por qué se habrá bloqueado. Sí, en la retícula pues está ahí mostrando el sector que se Exacto, va a ver en el el plano. área. Exacto, tú lo has dicho. El key plan es esa retícula, es como esa cuadrícula de áreas. Mírala, aquí está. Sí. Aquí, esta es el área que nosotros vamos a intervenir. Esta área que está acá es esta misma que está acá. ¿Sí? Lo que Sí, pasa sí, es que señor. acá no sé por qué debería haber algo como, algo, algo como esto. Entonces aquí están un área, dos áreas y tres áreas. ¿Sí? Este plano de acá es un documento entregable y se llama Key Plan, el que muestra las áreas que resultan ahí en el plot plan. El Key Sí, Plan es el mismo plot plan, solo que con una retícula sobrepuesta que nos va a indicar las áreas resultantes, ¿cierto? Y los layouts o planimetrías son cada uno de estos planos en los que se muestran en mayor detalle los elementos que conforman cada una de esas áreas resultantes del key plan, ¿sí? Y el sí, isométrico, entonces, es ya el que nos muestra en sí la línea de tubería. sí, sí, señor. Vale. Bueno, dejemos eso por ahí como para aclararlo. Y según lo que tú me dices con respecto a lo de la línea esta de contraincendio, a la red contra incendio, todos esos documentos que te mencioné, el plot plan, el key plan, las planimetrías o layouts y los isométricos todos los genera pues el departamento, la disciplina de tubería, ¿cierto? Sí. Eh, y los tienes que entregar tú. Esa es En la... la plataforma hay unos talleres que están en la parte, hay una plataforma, miramos aquí. Dime. Recursos, vea Recursos. recursos, en la unidad 3 Ah, y aquí está. están los inputs. Entonces, para el primer ejercicio creo que son las bombas, y, pero esos son los archivos que debe descargar para poder hacer los ejercicios. Entonces, aquí hay dos ejercicios. Ahorita te digo dónde están los talleres. Entonces, el primer ejercicio es el de bomba 1, bomba 2, torre 1, ¿Sí? torre arreglo 2. Esos hacen parte del primer taller. Y el segundo taller, la información de entrada es el que dice taller 2 y taller 2. ¿Listo? Entonces ya, y la instrucción para los ejercicios, devuélvete nuevamente a Es vete al decir, PDF, acá, vete a lecciones.
En lecciones te metes en la unidad 3. En la unidad 3 ubica el PDF. Bájate al PDF. En el material de apoyo entiendo que está el ejercicio. Listo, Diego, muchas gracias.